Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Tenemos ya, Masters, el tercer número de la serie titulada Crimson Reign o El Reinado Escarlata en español, que es la continuación en los cómics del evento La Guerra de los Cazarrecompensas, ambas obras a cargo del maestro Charles Soule. De esta manera, rápidamente tendremos un breve recorrido del contexto de esta historia, ubicada entre los episodios 5 y 6 de la trilogía original, que nos cuentan cómo Qi'ra, la líder del Alba Escarlata, intentó derrocar a los Sith a través de un plan que reuniría a diversos grupos delictivos de la galaxia, además, claro, de importantes infiltraciones en la propia estructura imperial para crear el caos. Y todo esto, Masters, está contado a manera de flashbacks a través de un holocrón, cual emanaría a una misteriosa mujer de cabello cano, la cual se nombraría a sí misma como la Archivista, una mujer con un vasto conocimiento de la fuerza y de los Sith, la cual, claro, trabajaría para Lady Qi'ra, y ella contaría su historia después de la caída del Alba Escarlata, algo que ella estaba contándole a un par de personas desconocidas que habían encontrado en algún momento del futuro aquel holocrón esférico en una mazmorra, unas personas que presuntamente eran usuarios del lado luminoso de la fuerza, aunque no los hemos visto aún, Masters. Y el Alba Escarlata, luego de su regreso triunfal que vimos en los cómics de La Guerra de los Cazarrecompensas, seguiría provocando aquí el caos en la galaxia, valiéndose más que nunca de sus estratégicamente ubicados miembros dentro del Imperio Galáctico. Esto, claro, con la intervención de agentes dobles como por ejemplo Ochi de Bestun, de quien ya vimos que encabezaría una misión arriesgada que terminaría simultáneamente con la vida de todos los guardias imperiales del propio Palpatine en plena sala del trono. Pero las estratagemas de Qi'ra, por otro lado, lograrían que los diferentes cárteles y sindicatos criminales, exceptuando los Hutts, pelearan entre sí, logrando con esto aún más la efervescencia en la galaxia, además de la gran inestabilidad que había por la complicada guerra civil que existía entre el Imperio y la Alianza Rebelde. Sin embargo, no todos los movimientos del Alba Escarlata serían vistosos y llenos de caos, ya que Qi'ra también tendría misiones específicas para los Caballeros de Ren y también otra centrada en usuarios de la fuerza supervivientes a la Orden 66, donde el propio maestro Yoda, Masters, jugaría un rol crucial en la historia de hoy en ese plan del Alba Escarlata. Así que luego del contexto anterior, recuerden que tenemos una lista de reproducción con estos cómics de Crimson Dawn, Masters, por si acaso se perdieron algún número previo. Así que entramos de lleno en este tercer número con la historia de origen y la participación de la propia narradora de esta historia, es decir, la Archivista. Así que desde el propio holocrón esférico, la Archivista nos contaría su historia, cuya primera faceta se nos presentaría incluso tiempos antes a la Orden 66, cuando ella, mucho más joven, estudiaba las reliquias de la fuerza y todas ellas ligadas con el lado oscuro, lo que irónicamente le traería bastante felicidad a la mujer, luciendo aquí con un aspecto mucho más joven, de pelo morado y para nada demacrado como la vieja figura que habíamos visto antes. Incluso ella tendría el título de Saba, una escolar y una maestra de la Universidad Barleth. Un mundo que, por cierto, ya se nos había mencionado en otras ocasiones en las historias sobre la doctora Aphra. Esto, claro, siendo un mundo del núcleo de la galaxia. Y la Archivista también mencionaría que había sido colega de la sabia Ugnaught Corin Pierce, a quien curiosamente vimos en la miniserie de cómics sobre Lando Calrissian. Pero todo cambiaría rápida y extremadamente después de la ejecución de la terrible Orden 66, cuando en los tiempos oscuros cualquier indicio de la propia fuerza, así como de su estudio, se perseguirían por las fuerzas imperiales. Y así veríamos a la Archivista con su vida cambiada en un depósito de chatarra galáctica, donde ella sería detenida por un grupo de Stormtroopers, quienes habían acudido hasta ahí para realizar una redada en su negocio, todo con la sospecha de que ella poseía ciertos objetos relacionados con los Jedi. Y los soldados imperiales entrarían por la fuerza a la tienda de la mujer, esto pese a las protestas y súplicas de ella, destrozando con esto todo a su paso, hasta que encontrarían aquí una pieza similar a una daga de jade, una que el capitán de los Stormtroopers reconocería como relacionada con el culto de la propia fuerza. El Archivista, claro, lo negaría todo, explicando que solo conservaba aquello por un asunto meramente sentimental. Y de repente los tres soldados imperiales serían abatidos a tiros de blaster, y así Lady Qi'ra, la líder del Alba Escarlata, revelaría su presencia, saludando aquí animadamente al Archivista, mientras que aquella reliquia que le habían encontrado golpearía contra el piso, rompiéndose en filosos pedazos. Así que esto nos infiere que por lo menos habían pasado más de una década y media tras la Orden 66, y al igual varios años
años tras la película de Solo, cuando Kira ya había heredado el Alba Escarlata tras la muerte de Darth Maul. Todo pues mucho más cercano aquí hacia los albores de la Guerra Civil. Y algo curioso sería que Kira se dirigiría a la mujer archivista por su verdadero nombre, Madeleine Sonn. Lo que claro también sorprendería a la mujer. Pero eso no sería todo, ya que la líder del Alba Escarlata le ofrecería trabajar con ella, mientras le ayudaba ahí a juntar las piezas de la reliquia que se había hecho añicos. Y Kira además estaría al tanto de todos los talentos de Madeleine, esto como una gran estudiosa de la fuerza y sobre todo del lado oscuro. Por lo que aquí iniciaría una conversación astuta de parte de Kira hacia la compungida archivista. Y la líder del Alba Escarlata comenzaría a hacerle preguntas sobre cómo era posible de que las cosas hubieran cambiado tanto en tan poco tiempo, haciendo referencia a cómo no mucho antes, la Orden de los Jedi había colaborado con el propio gobierno y había gozado de un privilegio y una posición de poder durante milenios, mientras que recientemente se había erradicado todo lo que tuviera que ver con ellos. Incluso pues en esos tiempos una simple mención hacia la fuerza estaba prohibida. Y esto claro, Masters, también nos daría contexto de cómo el Imperio Galáctico había aplicado su doctrina para que el habitante común de la galaxia se olvidara completamente de los Jedi en unos pocos lustros. Y Madeleine le repondría a Kira que lo mismo que le había sucedido a los Jedi le había pasado a ella misma. Incluso estaría de acuerdo con la curiosidad que había expresado la propia Kira, puesto que para la propia Madeleine los Jedi y el lado luminoso representaban en realidad la aspiración más positiva de toda la galaxia, al grado de que los Jedi se habían convertido en celebridades e incluso en objeto de hologramas y de juegos entre los niños de todos los mundos en la galaxia. Y con esta conversación, Masters, veremos referencias visuales a toda la era dorada de los Jedi con diversos actores famosos como Mace Windu, Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn, Stas Ali o Anakin Skywalker, inclusive el mismísimo templo Jedi de Coruscant y escenas de sus diferentes batallas o de la propia estación faro Starlight, o inclusive del mismísimo maestro Yoda mucho más joven adiestrando a diversos Padawans Jedi. Y todo eso pues se había ido ahora tras la terrible guerra de los clones. Pero para Madeleine el lado oscuro siempre había representado también algo que estaba mucho más cerca de la mayoría, puesto que al contrario del lado luminoso, era mucho más cercano a las pasiones y a los deseos egoístas, básicamente a la manera de actuar de prácticamente todos los que buscaban sobrevivir en aquella galaxia lejana. Así que Madeleine llegaría a la conclusión de que el Imperio Galáctico había logrado explotar esa debilidad colectiva y utilizando con esto su herramienta más poderosa, es decir, el miedo. Esto pues dentro de su propaganda y de su músculo inmenso. Así que fácilmente, mediante el miedo, en solo una generación había acabado con el legado de milenios de los usuarios del lado luminoso, los Jedi, así también como de la esperanza de sus seguidores y sus admiradores. Sí, el propio miedo había logrado la transición de poder y así Palpatine había mantenido el control sobre todos. Y con esto también, Master, veríamos varios elementos visuales de cómo el emperador Palpatine había perseguido a esos traidores Jedi y sus seguidores por medio de sus propias fuerzas o su mano derecha que era Vader, tomando el antiguo templo de los Jedi como su palacio imperial en Coruscant y persiguiendo a cualquier seguidor de los Jedi para que fueran olvidados, porque en aquellos tiempos en esencia recordar a los Jedi sería una sentencia de muerte dentro del imperio de los Sith. Y en ese instante, Kira había llevado a la mujer al punto de la conversación que justo ella quería y le daría toda la razón. Aunque con mucha astucia, Kira añadiría otra pieza de información vital, una que la archivista Madeleine Sonn no conocía: que la cabeza del Imperio Galáctico, es decir, Sheev Palpatine, además tenía otro nombre, Darth Sidious, quien en realidad era un Lord Oscuro de los Sith. Y esta importante revelación sorprendería de una manera particular a la archivista, que encontraría aquella información como un gran fallo de su parte. Esto desde luego al ser una estudiosa del lado oscuro y no haber detectado aquello antes. Así que Kira le explicaría que ella no había sido la única engañada, puesto que los propios maestros Jedi habían ignorado también aquella situación, y eso que ellos habían estado mucho más cerca de la figura pública en la que se convertiría el emperador. Personajes pues que todos conocimos, Masters, como el propio maestro Yoda. Pero Madeleine Sonn presionaría en sus manos los restos de la reliquia de Jade, haciéndola sangrar profusamente, dándose cuenta de quién en realidad le había quitado su vida, es decir, los Sith. Y con esto le habían arrebatado el significado más arraigado que había conocido, es decir, el estudio de la fuerza misma y sus misterios. Así que logrando su cometido, Kira la invitaría a su nave para hacerle una proposición, por lo que así Madeleine ingresaría en la nave de la líder del Alba Escarlata para encontrarse con un montón de reliquias heredadas de todos los mentores que la líder del Alba Escarlata había tenido previamente, pasando claro por Dryden Voss o el propio Lord Maul.
Y aquí al archivista le llamaría la atención la escultura de un color esmeralda brillante de la diosa danzante, una pieza de tecnología del culto ascendente y otras reliquias y artefactos de los Sith que Kira llevaría consigo en esa nave. Pero al mismo tiempo de esto, Madeline Song revelaría aquí que era levemente sensible a la propia fuerza, ya que aunque no la podía utilizar propiamente, sí podía sentirla y percibía cómo todos los artefactos estaban conectados al propio lado oscuro. Así que aprovechando el sobrecogimiento de Madeline, Kira con su toque manipulador le pediría que hiciera un pequeño trabajo para ella, no importando pues si ella aceptaba o no, puesto que le reiteraría que tan solo haberla encontrado en persona había sido en realidad un gran honor. Y al principio Madeline se mostraría desesperanzada y reacia a enfrentarse a un Lord de los Sith, puesto que ella, claro, podría morir en el intento. Pero Kira la presionaría mencionándole que ella ya actuaba como si hubiera muerto al no realizar lo que más le apasionaba en la vida, es decir, estudiar la fuerza. Y esto último levantaría el espíritu de la mujer y aceptaría la misión. Así que complacida, Kira le soltaría las bombas y le explicaría que ella estaba convencida que el gran maestro de toda la Orden Jedi, es decir, el mismísimo Yoda, había sobrevivido a la purga Jedi, y que si aquello era así, ella estaba segura de que Madeline podría lograr que se uniera a su causa. Por eso pues la archivista era tan importante en este plan del Alba Escarlata para derrocar a los Sith. Pero esto de nuevo sería recibido con incredulidad por parte de la estudiosa del lado oscuro, que le preguntaría a Kira cómo rayos estaba tan segura. Y esta resueltamente le diría que de haber encontrado muerto al gran maestro de la Orden Jedi, el Imperio habría anunciado aquella noticia con bombo y platillo, lo que claro no había pasado de manera oficial. Solo pues había hecho una quema pública de uno de los sables de luz del anciano maestro Yoda. Y esto último representa un detalle curioso, Masters, por la mención de Kira del sable verde del maestro Yoda, puesto que se siente como un guiño ante la controversia que recientemente tuvimos con la aparición precisamente del sable del maestro Yoda en la serie del libro de Boba Fett, ya que previamente se nos había presentado en los cómics de Darth Vader 2017, también escritos por Charles Soule, que el sable de Yoda había sido quemado en Coruscant junto con el de los otros miembros caídos de la Orden, lo que recientemente ahora se matizó y se reforzó con esta frase de Kira. Así que ese sable de Yoda que quemó el Imperio por medio de Mas Amedda era otro más de los varios que tuvo Yoda en su vida. Y por eso Luke Skywalker pudo tener uno distinto más tarde que le ofreció al niño Grogu, como comprueba también este cómic. Así que regresando a esta historia, Madeline finalmente aceptaría la misión de Kira, quien le había asegurado que contaría con todos sus cuantiosos recursos, que iban desde créditos, artefactos o naves, hasta también bancos de datos y sus siempre bien ubicados colaboradores. Así que cierto tiempo pasaría en su investigación, y Madeline Song descubriría el rastro del maestro Yoda desde la última batalla en la Guerra de los Clones en la que él estuvo, que fue en Kashyyyk, hasta su ofensiva en Coruscant para entrar al Templo Jedi. Esto pues el mismo día de la caída de la República y el ascenso del Imperio. Pero también seguiría el rastro de la nave coreliana del propio senador de Alderaan, Bail Organa, el Tantive 3, el cual curiosamente había viajado de Coruscant hasta Naboo al funeral de Padme, y correctamente Madeline asumiría que Yoda habría dejado la capital de Coruscant en ese vehículo, todo pues por la cercanía de Bail Organa con la Orden Jedi. Y todo cambiaría para mostrarnos la prisión imperial a Krisker, donde gracias a un oficial leal al Alba Escarlata, la mujer archivista interrogaría a Jeremy Colton, quien por cierto, Masters, es un personaje tributo al fallecido actor Jeremy Bullock, quien dio vida a Boba Fett en la trilogía original, así también como al piloto Colton de las precuelas, quien había sido precisamente el piloto del Tantive 3 como del Tantive 4 para Bail y Leia Organa respectivamente, por lo que es bastante evidente que había tenido contacto con el maestro Yoda después de la purga Jedi, y esto también sería del conocimiento de Madeline gracias a su investigación. Y el anciano aquí sería brutalmente interrogado por ella a través de un artefacto de las ascendentes para hacerlo hablar, haciéndolo sufrir gravemente en el proceso. Así que el viejo piloto Colton revelaría el sector Sluice, esto pues como el presunto destino del maestro Yoda tras haberlo visto previamente en el Tantive 3. Así que Madeline Song, gracias a sus conocimientos y conjuntando su investigación de documentos de los tiempos de la Alta República, reconocería un mundo en ese sector con una potente conexión a la fuerza y un destino único, es decir, Dagobah. Y así Madeline llegaría hasta el pantanoso planeta para buscar justamente al maestro Yoda. Pero claro, al ser una mujer sensitiva a la fuerza, rápidamente se vería abrumada por la conexión viviente de aquel planeta y sus pantanos, al grado de que rápidamente se vería atacada por un monstruo de múltiples tentáculos que la liberaría en un último instante misteriosamente, para
dejarla curiosamente en el umbral de una cierta cueva, Masters. La misma cueva del lado oscuro en la que Luke había entrenado en los tiempos del Imperio Contraataca al lado de Yoda. Y justo aquí, al entrar a la cueva, a Madeline le vendría una revelación potente. Algo que la cambiaría no solo por dentro, sino incluso la modificaría totalmente en su aspecto, tornando su piel de un color verde y su cabello pasando del morado a un blanco fantasmal. Así que Madeline Song se daría cuenta que había sido guiada por la fuerza hasta ese lugar, proponiéndole en realidad una encrucijada: volcarse completamente al lado oscuro y apoyar a Palpatine, o por el contrario irse al lado luminoso y ayudar a Qi'ra. Pero sobre todo ella tenía pues una potencial ubicación concisa de Yoda que podría usar para bien o para mal. Así que Madeline Song, quien había sido la única de descubrir el rastro de Yoda y su escondite donde se había exiliado, reflexionando profundamente se daría cuenta que el pequeño maestro verde en realidad le había salvado la vida de aquel monstruo cuando llegó al planeta, e incluso que el propio maestro Jedi le había permitido aprender una valiosa lección en la cueva, que el lado luminoso de la fuerza le brindaba en realidad todas las posibilidades para ser quien quisiera ser. Esa sería la gran revelación que le permitiría ver Yoda guiándola tras bambalinas sin revelársele, de quien apenas veríamos su sombra al observar cómo Madeline partiría de Dagobah con todas estas revelaciones. Y con este conocimiento, la consumada archivista se presentaría ante Lady Qi'ra, diciéndole falsamente que Yoda había muerto, protegiendo así en agradecimiento el exilio del maestro Jedi. Y con esto Madeline Song consumaría pues su reconocimiento al lado luminoso. Pero toda esta información y su fallida búsqueda decepcionaría a Qi'ra, quien esperaba sobre todo sumar al maestro Yoda a su plan para acabar con los Sith. Pero aún así, la líder del Alba Escarlata decidiría continuar con sus planes sin él, dando con esto por buena la información del archivista, quien curiosamente tras su visita a Dagobah volvería a sentirse una vez más feliz con su vida. Lo cual por un lado nos daría contexto de por qué Yoda no participó más activamente en la caída de los Sith, porque tenía ya puestas sus esperanzas mediante Luke Skywalker. Pero también esto tendría un impacto positivo en la archivista, porque justo es ella la que narraba toda esta historia en un futuro distante sobre la caída de Lady Qi'ra y el Alba Escarlata. Pero justo el próximo cuarto y penúltimo capítulo de los cómics de Crimson Reign, previo al final de esta serie, Masters, nos muestran el plan final de Qi'ra con los Caballeros de Ren acechando el mismísimo castillo de Vader en Mustafar ante una letal confrontación. Una historia que se vendrá en nuestro próximo capítulo. Pero si también les interesa saber cómo el Alba Escarlata asesinó a todos los guardias del emperador Palpatine, esta historia se les dejaré aquí en las pantallas finales junto a la lista de reproducción completa de estos cómics. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.